Fray Nano, director y fundador del primer diario deportivo de México, La Afición, calificaba a Rodolfo Casanova no como el mejor boxeador mexicano ni como el más técnico, lo catalogó como el más emotivo, el que lograba atraer más al público mexicano, el que lograba llenar las arenas, congregar multitudes. Era un auténtico imán de taquilla y fue uno de los primeros grandes ídolos del boxeo mexicano. Y déjame decirte que Rodolfo Casanova no llegó a ser campeón mundial simplemente porque no quiso, debido a sus excesos en su juventud, su adicción por el alcohol, por las pachangas y las malas amistades lo hicieron perder su oportunidad de ganar un título mundial. La primera vez cuando enfrentó enfiestado y perdió contra el puertorriqueño Sixto Escobar, quien no estaba a la altura de Casanova, creándose una sincera rivalidad entre México y Puerto Rico. La verdad es que la mejor temporada de Rodolfo Casanova fue cuando tuvo en su esquina al legendario manager Luis Morales. De su mano le llegó a ganar a campeones mundiales como al durísimo Freddie Miller, quien en ese tiempo era el campeón mundial pluma. Esta victoria hizo vibrar tanto al país. El simple hecho de que Casanova le ganara a un campeón mundial desató una tremenda y sincera fiesta en todo México. Le ganó también a otros campeones mundiales como Midget Wolgast y Henry Armstrong, e incluso también le ganó a grandes leyendas mexicanas como al legendario Baby Arismendi, quien fue el primer campeón mundial mexicano. Casanova también le ganó a Juan Zurita, a quien le arrebató el título nacional pluma, y a Manuel Villa, a quien le arrebató el título nacional de peso ligero. Y de mano del manager Morales, le pudo por fin ganar a Joe Conde, legendario boxeador con el que siempre perdía. Joe Conde era el coco de Casanova, porque Casanova se sentía inferior a él. Joe Conde tenía porte, tenía clase y psicológicamente hacía trizas a Casanova cuando en medio de sus peleas le empezaba a hablar en inglés. No fue sino hasta que el manager Morales le entrenó bien y lo llenó de confianza que Casanova por fin pudo ganarle. Solamente fue una vez, pero le ganó al valiente y legendario Joe Conde. La verdad es que el manager Morales realmente fue quien le dio una segunda oportunidad, un segundo respiro a la carrera del talentoso Chango, y por qué no decirlo, fue como el padre que Casanova nunca tuvo. Rodolfo Casanova era un noqueador nato, fue de los primeros exponentes del verdadero estilo mexicano, y el día de hoy, amigos y amigas de Richie Block, con el favor de Dios nuestro creador, vamos a platicar de una de las batallas más impresionantes en la carrera de Rodolfo Casanova. Nos referimos a aquel mítico encuentro contra otra de las grandes leyendas del boxeo mexicano, el inconmensurable Kid Azteca. Pelea que en su momento fue llamada por la prensa de México como la pelea del siglo. Rodolfo Casanova empezó a boxear desde pequeño, tenía un talento natural, simplemente le encantaba noquear y sacar sangre a sus rivales. Fue de la mano del manager Morales, posterior a su enorme victoria contra Freddie Miller, el campeón mundial, que Casanova y Morales se sentían invencibles, tanto que entre habladas y habladurías terminaron lanzándole un reto a Kid Azteca, campeón mexicano de peso welter, maestro del gancho al hígado, a quien le decían que Casanova podría derrotar fácilmente a pesar de que Young Casanova era peso pluma y Kid Azteca era peso welter. Imagínense, amigos y amigas, actualmente un peso pluma ronda las 126 libras, que son como 57.15 kilogramos. Luego le sigue la categoría super pluma, luego el ligero, el super ligero, y después de esas categorías está el peso welter en 147 libras, que son como 66.68 kilogramos. Es una diferencia de entre 9 y 10 kilogramos de peso, nada más y nada menos que 21 libras de diferencia. En una pelea de box, cada libra de diferencia cuenta mucho. Un boxeador de mayor peso
tiene más fuerza que uno de menor peso, y las categorías de peso existen para que las peleas sean parejas y que los boxeadores no corran riesgos innecesarios. Y aún con esa diferencia diametral de peso, Casanova tenía los pantalones suficientes como para lanzarle este reto a Kid Azteca. Y no fue algo fortuito, déjenme decirles, amigos y amigas, que Kid Azteca era parte del establo del Tío Torres. El Tío Torres fue de los primeros manejadores del Chango Casanova, pero se lo quitaron de las manos por su pésimo manejo con Rodolfo Casanova, y de ahí que pasó a manos de Luis Morales. Una larga historia que tal vez podamos contar en otro video, pero fue esta rivalidad la que generaría la idea de esta gran pelea. Casanova y Morales querían demostrar que eran mejores y que podían derrotar a cualquier boxeador del establo del Tío Torres. Y vaya, la verdad que el manager Luis Morales le tiró una pedrada durísima al Tío Torres y le decía que tomara la pelea contra Rodolfo para que por fin el Kid Azteca por fin pudiera vender entradas. Un gancho al hígado mental y lleno de verdad, porque a pesar de que Kid Azteca era de los grandes campeones mexicanos, la verdad es que no iban ni las moscas a ver sus peleas. Kid Azteca no tenía el afecto de la gente, por lo menos no como Casanova, quien por su gran carisma y valor era taquillero y supo ganarse el corazón y el respeto del respetable del pueblo mexicano, e incluso del mundo. Esta pelea era una auténtica locura, algo impensable, pero ¿saben qué pasó? Esta pelea la ganó fácilmente Rodolfo Casanova. Casanova no tenía que demostrar nada a nadie, ya era un ídolo, ya era grande cuando se enfrentó contra Kid Azteca. Fue una batalla de titanes para ver quién era el ídolo indiscutible de la gente, quién era el campeón del pueblo. Esta batalla tuvo lugar el 16 de mayo de 1936 y no hay videos. Solo nos queda el recuerdo, las crónicas y narraciones de los que sí pudieron presenciar la batalla del siglo en México de los años 30. Fue en la Arena Nacional, hubo lleno total. Cuando peleaba Rodolfo Casanova, incluso había gente que se quedaba afuera del estadio, afuera de las arenas, debido a los llenos totales. Y esta vez también hubo lleno total. El país se paralizó, pues querían saber quién era el mejor en esta pelea de ensueño. Fue una pelea a 10 rounds que duró la distancia. Los espectadores estaban impactados, quedaron atónitos. El campeón nacional welter, el gran Kid Azteca, estaba siendo zarandeado por el pluma ligero Rodolfo Casanova, y por lo menos estaba recibiendo tremendo castigo en 8 de 10 rounds, siendo solamente, claro, un solo round a favor de Kid Azteca. Al finalizar el 10º round, la pelea se iba a la decisión y Rodolfo Casanova ganaba por puntos al haber propinado tremendo castigo en la humanidad del Kid Azteca, dejándolo maltrecho y mostrando clara superioridad boxística. Pero el bout no terminó ahí. El zafarrancho se armó también al finalizar la pelea, cuando los boxeadores iban a sus vestidores, y esta vez era orquestada esta pelea por los partidarios de ambos boxeadores, quienes se enfrentaron en franca campal, managers y seconds incluidos. El pique era demasiado grande y el pleito fue tan caótico que la policía tuvo que intervenir, e incluso muchos aficionados terminaron en el hospital. Y no cabía duda, Rodolfo Casanova era el ídolo indiscutible del pueblo mexicano. Tal vez el primer gran ídolo del boxeo mexicano. Tras esta victoria y las anteriores, ya no tenía rivales en México, por lo que Rodolfo y su manager Morales, emprendieron gira en Estados Unidos. Cabe mencionar que son extremadamente peligrosas las peleas cuando la diferencia de peso es sustancial. Recordemos, por ejemplo, la paliza que propinó el argentino Carlos Monzón al cubano mexicanizado Mantequilla Nápoles, o la última pelea de Joey Gamache cuando se enfrentó a Arturo Gatti. Joey Gamache demandó a Arturo Gatti por haber subido al ring con 15 libras de peso extra.
Y la razón es que Gamache sufrió de daño cerebral y tuvo que ser hospitalizado durante varios días por causa de esta desventaja. Pero bueno, regresando a la historia, Rodolfo Casanova tuvo una impresionante gira y enormes victorias, ganándose el corazón de Estados Unidos, lo amaban en Nueva York y realmente Rodolfo y su manager Morales lo estaban logrando en grande. Casanova estaba ganando fama de noqueador invencible, de ser el boxeador mexicano con la pegada más dura que jamás había pisado territorio norteamericano. Y la verdad es que había grandes planes para Rodolfo Casanova, pero... sí, amigos, los vicios, las borracheras, las pachangas, las malas amistades, las malas decisiones de Rodolfo Casanova tiró todo su futuro por la borda debido a sus problemas con el alcohol. El Cuyo Hernández, quien en esos tiempos era el cubetero del manager Morales, era incluso el acompañante de Rodolfo para que no se perdiera cuando iba de fiesta. Nadie podía detener el vicio de Rodolfo, su camino autodestructivo. Tal vez Rodolfo no se creía merecedor de ese tan gran destino que Dios había puesto frente a él. Amigos y amigas de Richie Vlog, hemos llegado al final de este video. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos dio la oportunidad de hacer este episodio. Si te gustó esta historia, por favor regálanos tu like y tus comentarios para saber si van a querer que hagamos otro episodio más sobre el gran Rodolfo Casanova, uno de los primeros, sino que el primer ídolo del boxeo mexicano. Gracias especiales a mi hermano Miguel, y ustedes lo conocen como Dr. Crypto. Yo te agradezco mucho, hermano, porque si no fuera por ti, este canal de Richie Vlog jamás hubiera existido. Gracias de corazón, hermano, y por supuesto gracias también de corazón a todos ustedes, amigos y amigas, que nos sintonizan en sus hogares, que nos apoyan con sus likes, con sus comentarios, que nos regalan su tiempo. Si estamos creciendo es porque ustedes nos dan la oportunidad de escucharnos y de vernos. Mientras más hacemos videos analizando la historia de los grandes boxeadores, te puedo decir que más me doy cuenta que aunque los tomamos como ídolos invencibles, ellos realmente siguen siendo carne, son solo humanos, con los mismos miedos y debilidades que tú y que yo. Dios les dio mucho talento, sí, y lo aprovecharon hasta donde sus corazones los llevó, y algunos de ellos tuvieron caídas estrepitosas y finales tristísimos, como nuestro gran Rodolfo Casanova, quien fue vencido por sus propios miedos, por su propia inseguridad. Fue un gran campeón en el ring, pero no pudo vencer al rival más difícil. Perdió la batalla contra sí mismo. Y amigos y amigas, ojalá que Dios nos mande mucha fuerza para que nosotros podamos vencer en esa batalla contra nosotros mismos. No somos perfectos, pero creo que lo valioso es que lo intentemos una y otra vez hasta lograrlo. Que Dios nos bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Para hacer este video nos basamos del libro ¿Quién fue Rodolfo Casanova? Su vida, sus triunfos y su desgracia, escrito por el increíble periodista Javier Sea Salas, un gran casanovista a quien le debemos este librazo, y también, por supuesto, nos basamos de Wikipedia y de VoxRec. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Vlog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis
zombies alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.